La cuestión de los orígenes humanos ha fascinado a la humanidad desde hace milenios. Por un lado, los textos religiosos, como la Biblia, ofrecen una explicación de la creación de los primeros humanos en un contexto sagrado y simbólico. Según el relato bíblico, Adán y Eva fueron creados directamente por Dios y son los primeros antepasados de la humanidad, estableciendo un vínculo espiritual único entre los humanos y lo divino. Por otro lado, la ciencia, a través de disciplinas como la arqueología, la genética y la paleontología, ofrece una perspectiva diferente basada en la evolución. Los investigadores estiman que Homo sapiens, nuestra especie, apareció hace aproximadamente entre 200,000 y 300,000 años, en un proceso gradual de desarrollo a partir de ancestros comunes con otros primates. Estas dos visiones, aunque distintas, no tienen necesariamente el objetivo de oponerse. Mientras que la Biblia se interesa más en las cuestiones de sentido, moralidad y el vínculo entre el hombre y Dios, la ciencia busca entender el cómo de nuestro origen y nuestro lugar en el ecosistema natural. Al explorar estas dos perspectivas, podemos reflexionar sobre cómo los humanos han interpretado su propia existencia a lo largo del tiempo y las preguntas fundamentales sobre nuestra esencia, nuestra historia y nuestro destino. Tómese un momento para compartir y activar la campanita. Gracias, buena escucha. Ejemplo de las edades en Génesis 5, de Adán a Noé. Adán, 130 años, nacimiento de Set. Set, 105 años, nacimiento de Enos. Enos, 90 años, nacimiento de Cainán. Cainán, 70 años, nacimiento de Mahalaleel. Mahalaleel, 65 años, nacimiento de Jared. Jared, 162 años, nacimiento de Enoc. Enoc, 65 años, nacimiento de Matusalén. Matusalén, 187 años, nacimiento de Lamec. Lamec, 182 años, nacimiento de Noé. Sumando estas edades, obtenemos un total de 1,056 años entre la creación de Adán y el nacimiento de Noé. De Noé a Abraham. La Biblia continúa mencionando las edades de los descendientes de Noé hasta Abraham en Génesis 11. Noé, 500 años, nacimiento de Sem, Cam y Jafet. Sem, 100 años y 2 años después del diluvio, nacimiento de Arfaxad. Arfaxad, 35 años, nacimiento de Selah. Selah, 30 años, nacimiento de Eber. Eber, 34 años, nacimiento de Peleg. Peleg, 30 años, nacimiento de Reu. Reu, 32 años, nacimiento de Serug. Serug, 30 años, nacimiento de Nacor. Nacor, 29 años, nacimiento de Taré. Taré, 70 años, nacimiento de Abraham. Al sumar estas edades, obtenemos aproximadamente 292 años entre el diluvio y el nacimiento de Abraham. De la época de Abraham hasta Moisés y el Éxodo. Según algunos cálculos basados en los textos bíblicos y las edades de los patriarcas, Abraham se sitúa alrededor del año 2000 a.C. El Éxodo, según una lectura literal, sería datado aproximadamente 500 años después de Abraham, alrededor del 1500 a.C. Desde el Éxodo hasta Jesús. Según la cronología bíblica y la información sobre los reyes y profetas, transcurren aproximadamente 1,500 años entre Moisés y el nacimiento de Jesús. Total aproximado. Siguiendo esta cronología estricta. Desde la creación de Adán hasta Abraham, 2,000 años. Desde Abraham hasta Moisés y el Éxodo, 500 años. Desde el Éxodo hasta Jesús, 1,500 años. Esto daría aproximadamente entre 4,000 y 5,000 años entre Adán y Jesús. Esta cronología es indicativa y sujeta a variaciones según la interpretación de las genealogías y eventos históricos. Podemos plantearnos una pregunta. La capacidad de contar y registrar el tiempo en la época bíblica probablemente se basaba en sistemas simples pero eficaces para su cultura y su época. Aquí algunos puntos a considerar. Sistemas de conteo antiguos. Los pueblos antiguos, incluidos los de la época bíblica, utilizaban sistemas básicos de conteo para registrar eventos, edades y genealogías. Por ejemplo, usaban sistemas decimales o sexagesimales, sistemas basados en 10 o 60, heredados de culturas como los sumerios y los babilonios. Escritura y transmisión oral. Antes de que la escritura se generalizara, los relatos y las genealogías solían transmitirse oralmente, y las edades o duraciones podían simplificarse o redondearse para facilitar la memorización.
Cuando comenzaron a escribir, los escribas probablemente conservaron esta tradición de transmisión inscribiendo edades y eventos clave para dar una estructura temporal a los relatos. Simbolismo de los números. En la Biblia, ciertos números, como el 7, 40 o 12, se repiten a menudo y están asociados con significados simbólicos como perfección, prueba o elección divina. Es posible que algunas edades sean más simbólicas que literales, usadas para transmitir un mensaje o idea espiritual más que para indicar una medida de tiempo precisa. Calendarios primitivos. Los pueblos antiguos seguían ciclos naturales, como las estaciones, los ciclos lunares y los años de cosecha para organizar el tiempo. Los israelitas, por ejemplo, adoptaron el calendario lunar, que les permitía seguir los meses y los años. Escala de tiempo diferente. La comprensión del tiempo en la antigüedad no estaba tan segmentada y precisa como hoy. Por ejemplo, una generación a veces podía representar un periodo aproximado sin estar estrictamente medida en años. Este enfoque más flexible podría explicar algunas imprecisiones aparentes en las edades y genealogías. En resumen, aunque los pueblos antiguos poseían sistemas de conteo y registro, sus métodos estaban adaptados a sus necesidades culturales y religiosas, y no a una precisión científica moderna. Esto puede en parte explicar por qué las edades y duraciones en la Biblia pueden parecer diferentes a nuestra forma actual de medir el tiempo. Otra pregunta que podemos plantearnos es si había humanos en la Tierra antes de Adán y Eva, una cuestión fascinante que ha sido objeto de numerosos debates entre teólogos, investigadores y creyentes. La Biblia no da una respuesta explícita sobre la existencia de humanos antes de Adán, pero existen algunas perspectivas que exploran esta cuestión. Interpretación literal. En una lectura literal del Génesis, Adán y Eva son considerados los primeros seres humanos creados por Dios. Según esta visión, no habría humanos antes de Adán, y toda la humanidad descendería directamente de esta primera pareja, lo que significa que la creación de Adán marca el inicio de la historia humana. Otros pueblos mencionados en la Biblia, curiosamente incluso en el Génesis, hay referencias que parecen sugerir la existencia de otros grupos de personas. Por ejemplo, después de ser desterrado, Caín va a vivir a una región llamada Nod y allí encuentra una esposa. Algunos interpretan esto como una indicación de la existencia de pueblos o humanos fuera de la línea de Adán. Interpretación simbólica o alegórica. Muchos teólogos y exegetas modernos consideran a Adán y Eva como figuras simbólicas o alegóricas que representan a toda la humanidad, en lugar de dos personas específicas. En esta perspectiva, el Génesis relata la relación de Dios con los primeros humanos sin necesariamente describir a una sola pareja. Adán y Eva representarían a toda la humanidad, que podría haberse desarrollado en otros lugares a través de procesos naturales. Teoría de los preadamitas. Algunas interpretaciones teológicas, aunque no universalmente aceptadas, sugieren que podrían haber existido otras formas de seres humanos o de homínidos antes de la creación de Adán. Según esta teoría, Adán podría ser el primer humano espiritual, creado con un alma y una relación única con Dios, mientras que otros humanos habrían vivido antes sin esa relación directa con Dios. Perspectiva científica. Desde el punto de vista de la ciencia, las pruebas arqueológicas y genéticas indican que los humanos modernos, Homo sapiens, existieron mucho antes de la época que suele atribuirse a Adán, con ancestros comunes que datan de más de 200,000 años. Los investigadores proponen que los relatos bíblicos pueden simbolizar etapas clave del desarrollo humano en lugar de un punto de inicio único para toda la especie. Teología evolutiva. Algunas personas integran la ciencia con la fe, sugiriendo que Dios pudo haber usado la evolución para crear la diversidad de especies humanas, siendo Adán y Eva representantes especiales o los primeros humanos en tener una relación consciente con Dios. Estas perspectivas muestran que existen varias formas de comprender la aparición de Adán en el contexto de la historia humana y la fe. Este tema sigue siendo complejo y a menudo personal, con cada individuo interpretando según sus creencias, su tradición y su enfoque de la fe y la ciencia. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de la ciencia. Desde el punto de vista científico, la aparición de los humanos en la Tierra se explica principalmente a través de la teoría de la evolución, que describe cómo las especies se transforman y evolucionan a lo largo de las generaciones gracias a procesos como la selección natural y las mutaciones genéticas. A continuación, un resumen de lo que la ciencia nos dice sobre la aparición de los humanos. Los ancestros de los humanos. Ancestro común. Los científicos piensan que los humanos modernos, Homo sapiens, comparten un ancestro común con otros primates, como los chimpancés, hace aproximadamente 6 a 7 millones de años.
Este ancestro común evolucionó en diferentes ramas, algunas de las cuales dieron lugar a los grandes simios de hoy, mientras que otras evolucionaron para dar origen a la línea humana. Primeros miembros del género Homo. Los primeros miembros del género Homo, como el Homo habilis, aparecieron hace unos 2,5 millones de años en África. Los primeros Homo sapiens. Evolución en África. La especie Homo sapiens, que consideramos los humanos modernos, apareció hace aproximadamente entre 200,000 y 300,000 años en África, según las pruebas fósiles y genéticas. Estos primeros Homo sapiens tenían un cerebro similar al nuestro y utilizaban herramientas y métodos de caza sofisticados. Fósiles más antiguos. Los fósiles más antiguos de Homo sapiens provienen de yacimientos en África Oriental y África Meridional, incluidos los de Jebel Irhoud en Marruecos datados en 300,000 años, y los de Homo kibis en Etiopía, datados en 195,000 años. La dispersión fuera de África. Migración global. Los científicos creen que los primeros Homo sapiens permanecieron en África durante decenas de miles de años antes de migrar a otros continentes. Esta salida de África comenzó hace unos 60,000 a 70,000 años. Los humanos se dispersaron por Asia, Europa, Oceanía y finalmente América. Esta migración se realizó de forma gradual, adaptándose a los nuevos entornos y encontrando otras especies humanas, como los neandertales en Europa y los denisovanos en Asia. Interacciones con otras especies humanas. Homo sapiens no fueron los únicos humanos en la Tierra en su época. Coexistieron con otras especies humanas como los neandertales, Homo neanderthalensis, y los denisovanos o un grupo menos conocido, cuyos rastros se han encontrado en Siberia. Estudios genéticos muestran que Homo sapiens se mezcló ocasionalmente con los neandertales y los denisovanos, y que trazas de sus genes se encuentran hoy en día en poblaciones no africanas. Evolución cultural y tecnológica. Con el tiempo los Homo sapiens desarrollaron culturas cada vez más complejas, con herramientas especializadas, arte como las pinturas rupestres, música y prácticas funerarias. Esta complejidad cultural se considera a menudo como una característica clave del humano moderno y marca un cambio significativo, especialmente hacia 40,000 años antes de nuestra era, con herramientas más variadas y obras de arte como esculturas y pinturas en cuevas de Europa y Asia. Aparición de las sociedades modernas. Alrededor de 10,000 años antes de nuestra era, la revolución neolítica marcó un cambio fundamental. Los humanos pasaron de ser cazadores-recolectores a agricultores y ganaderos. Esta transición llevó a la sedentarización, la construcción de aldeas y, más tarde, a la aparición de civilizaciones complejas. Las primeras grandes civilizaciones surgieron alrededor de 3,000 años antes de nuestra era en Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China, marcando el comienzo de la historia escrita y las sociedades organizadas. Genética moderna e investigación. La genética moderna ha permitido a los investigadores reconstruir gran parte de esta historia. Al analizar el ADN de las poblaciones humanas actuales y de fósiles antiguos, los científicos han podido rastrear las migraciones, las interacciones con otras especies humanas, e incluso algunos rasgos físicos heredados de los neandertales y los denisovanos. También hubo otras especies humanas que existieron en la Tierra pero que desaparecieron. Homo neanderthalensis Neandertal. Período, entre 400,000 y 40,000 años antes de nuestra era. Características. Los neandertales eran robustos, con una estructura ósea gruesa, una frente baja, arcos supraorbitales prominentes y un cerebro ligeramente más grande en volumen que el de Homo sapiens. Estaban bien adaptados a los climas fríos de Europa y Asia Occidental. Causas de desaparición. La desaparición de los neandertales se debe probablemente a una combinación de factores: competencia con Homo sapiens, cambios climáticos y posiblemente enfermedades. Los estudios muestran que hubo cruces con Homo sapiens, y algunos genes neandertales persisten en las poblaciones no africanas. Homo erectus. Periodo, entre 1,9 millones y 110,000 años antes de nuestra era. Características. Homo erectus es una de las primeras especies humanas en haberse dispersado fuera de África. Tenía una estatura similar a la de los humanos modernos, aunque era más robusto, y probablemente era capaz de usar el fuego y herramientas de piedra. Causas de desaparición. La razón precisa de su desaparición es incierta, pero podría estar relacionada con cambios climáticos, presiones ecológicas o la competencia con otras especies humanas, incluido Homo sapiens.
Homo habilis. Periodo, entre 2,4 y 1,4 millones de años antes de nuestra era. Características, considerado uno de los primeros miembros del género Homo, Homo habilis tenía un cerebro más pequeño que otras especies humanas posteriores, pero usaba herramientas de piedra, lo que representa un avance tecnológico importante. Causas de desaparición. Homo habilis desapareció mucho antes de la aparición de Homo sapiens, probablemente debido a la evolución hacia especies más adaptadas como Homo erectus, que tenía un cerebro más desarrollado y capacidades físicas más avanzadas. Homo heidelbergensis. Periodo, entre 700,000 y 200,000 años antes de nuestra era. Características. Esta especie es considerada un ancestro común de los neandertales y de Homo sapiens. Homo heidelbergensis tenía un cuerpo robusto y una gran capacidad cerebral. Causas de desaparición. Homo heidelbergensis probablemente se transformó en Homo neanderthalensis en Europa y en Homo sapiens en África, lo que condujo a su desaparición como especie distinta. Homo floresiensis, hombre de flores. Periodo, entre 100,000 y 50,000 años antes de nuestra era. Características, descubierto en la isla de Flores en Indonesia, Homo floresiensis, apodado el Hobbit, debido a su pequeña estatura, medía aproximadamente 1 metro. Tenía un cerebro más pequeño pero usaba herramientas. Causas de desaparición. La desaparición de Homo floresiensis se atribuye a cambios ambientales o a la competencia con Homo sapiens al llegar a la región. Homo denisova al denisovano. Periodo, estimado entre 200,000 y 50,000 años antes de nuestra era. Características, conocidos principalmente por fragmentos de huesos y dientes encontrados en la cueva de Denisova en Siberia, los denisovanos son un grupo misterioso, muy cercano a los neandertales, pero genéticamente distinto. Causas de desaparición. Los denisovanos probablemente desaparecieron debido a la competencia con Homo sapiens, pero sus genes aún persisten en algunas poblaciones de Asia y Oceanía, lo que indica cruces entre especies. Homo naledi. Periodo, la datación de los fósiles es controvertida, pero podrían datar entre 250,000 y 300,000 años. Características. Homo naledi tenía una mezcla de rasgos arcaicos y modernos, con un cerebro más pequeño, pero comportamientos culturales similares a los primeros Homo sapiens como ritos funerarios. Causas de desaparición. Homo naledi pudo haber desaparecido debido a la competencia con especies más evolucionadas, aunque su historia exacta sigue siendo poco comprendida. Estas especies humanas desaparecidas muestran una importante diversidad dentro del género Homo, ilustrando las numerosas experiencias evolutivas antes del surgimiento y la dominación de Homo sapiens. La mayoría de estas especies parecen haber desaparecido debido a cambios ambientales, competencia por los recursos y, en algunos casos, cruces genéticos con Homo sapiens. Según la ciencia, los humanos modernos son el resultado de un proceso evolutivo de varios millones de años. Homo sapiens, la especie a la que pertenecemos, apareció hace aproximadamente 200,000 años en África antes de dispersarse y formar las diversas culturas humanas que conocemos hoy. Ciencia y religión, un diálogo complejo. Interpretación no literal de los textos sagrados. Algunas tradiciones religiosas ven los relatos de la creación, como el de Génesis en la Biblia, como textos simbólicos o poéticos que transmiten verdades espirituales en lugar de un recuento histórico o científico. En esta perspectiva, relatos como los de Adán y Eva no pretenden explicar la biología humana, sino más bien los orígenes espirituales y morales de la humanidad. El soplo de vida que Dios insufla en Adán simbolizaría la conciencia y la relación espiritual que distinguen a los humanos de otras criaturas. La aceptación de la ciencia como complemento de la fe. Muchos creyentes ven la ciencia como una manera de comprender el funcionamiento de la creación divina. Desde esta perspectiva, la ciencia explora el cómo de la vida y el universo, mientras que la religión responde a las preguntas del porqué y el sentido de la existencia. Por ejemplo, muchos creyentes de diversas religiones piensan que los descubrimientos científicos sobre el universo y la evolución revelan la grandeza y complejidad de la creación, enriqueciendo así su fe. El alma como distinción divina. Algunas corrientes religiosas aceptan que los humanos modernos hayan evolucionado físicamente a través de procesos naturales, pero consideran que Dios creó un alma, o una conciencia espiritual para los primeros humanos como Adán y Eva. Esto podría corresponder al momento en que los humanos empezaron a desarrollar una cultura compleja, a crear herramientas sofisticadas o a practicar ritos funerarios. Así, el alma humana, que sería un don divino,
es lo que diferencia a los humanos de sus ancestros biológicos. La creación continua. Desde esta perspectiva, Dios no se limita a crear la vida una sola vez, sino que continúa involucrado en la creación a lo largo del tiempo, incluso a través de procesos naturales como la evolución. Esto significa que la evolución en sí misma se ve como un proceso inspirado divinamente o sostenido por Dios. Esta visión permite a los creyentes ver cada etapa de la evolución humana como parte de un plan divino, en lugar de una serie de eventos aleatorios. Interpretaciones específicas según las religiones. Judaísmo. Algunas corrientes del judaísmo aceptan la evolución como compatible con la Torá, en particular interpretando los primeros capítulos de Génesis de manera no literal. Islam. El Islam tiene perspectivas variadas. Algunos musulmanes aceptan la evolución como un proceso querido por Alá, mientras que otros rechazan la evolución humana pero aceptan la evolución de otras especies. Budismo. El budismo no tiene un relato de creación único y es, por tanto, más flexible en relación con los descubrimientos científicos, estando a menudo abierto a la idea de la evolución. Diálogo entre ciencia y fe. Muchas organizaciones religiosas y científicas se reúnen para un diálogo constructivo. Por ejemplo, el diálogo ciencia y fe busca encontrar puntos de encuentro y reconocer que la ciencia y la fe abordan diferentes aspectos de la realidad humana. Lejos de oponerlas, este diálogo permite ver la ciencia como una exploración de la obra divina y la religión como una búsqueda de sentido y valores, enriqueciendo ambos dominios. Para muchos hoy en día, es posible ver los relatos religiosos y los descubrimientos científicos como complementarios. La ciencia proporciona explicaciones naturales sobre la evolución y los orígenes biológicos de los humanos, mientras que la religión da sentido a las cuestiones existenciales y espirituales. Este enfoque permite a muchos creyentes mantener una fe profunda, al tiempo que aceptan y valoran los descubrimientos científicos sobre los orígenes humanos. Momentos clave en el mundo religioso para conciliar ciencia y fe. En el mundo religioso y particularmente en el cristianismo, ha habido momentos en los que la Iglesia ha celebrado concilios o formulado declaraciones para abordar los descubrimientos científicos sobre el origen de la humanidad y la evolución. Aquí se presentan algunos pasos y enfoques notables en las principales tradiciones religiosas para conciliar la ciencia y la fe. Iglesia Católica y los concilios o declaraciones. Concilio Vaticano I 1869 a 1870. Aunque este concilio no abordó específicamente la evolución, reafirmó que Dios es el creador de todo, pero dejó abierto el modo de creación, lo que permitió interpretaciones más modernas en los años siguientes. Concilio Vaticano II 1962 a 1965. Este concilio promovió una visión más abierta hacia la ciencia al afirmar que la fe y la ciencia pueden ser complementarias. Esto permitió que la Iglesia aceptara progresivamente explicaciones científicas sobre el origen de la vida y del hombre. Declaraciones papales. El Papa Pío XII en su encíclica Humani Generis, 1950, declaró que la teoría de la evolución podía ser compatible con la fe cristiana, siempre que no niegue la creación del alma por Dios. Más tarde, en 1996, el Papa Juan Pablo II afirmó que la evolución es más que una hipótesis, y que las pruebas científicas de la evolución son sólidas. Protestantismo. En las diversas ramas del protestantismo, no ha habido un concilio único, pero las opiniones varían enormemente. Las iglesias protestantes históricas como la anglicana, luterana y presbiteriana, generalmente aceptan la evolución, viendo la ciencia como compatible con la fe en Dios. Fundamentalismo cristiano y creacionismo. Algunos grupos protestantes, especialmente en América del Norte, rechazan la evolución y defienden una lectura literal de la Biblia, promoviendo el creacionismo y, más recientemente, la teoría del diseño inteligente. Afirman que la vida es demasiado compleja para ser el resultado de la evolución y prefieren una interpretación en la que Dios creó al hombre directamente. Judaísmo. El judaísmo, especialmente en sus ramas más liberales como el judaísmo reformista y conservador, no tiene problemas con la teoría de la evolución y la considera compatible con las enseñanzas de la Torá. En esta perspectiva, la creación de Adán y Eva puede verse como simbólica, y los relatos del Génesis suelen interpretarse de manera alegórica. En el judaísmo ortodoxo las opiniones están divididas. Algunos rabinos aceptan la evolución como un proceso guiado por Dios, mientras que otros prefieren una interpretación literal de la creación. El surgimiento del diálogo ciencia-fe. A partir del siglo XX, muchas organizaciones interreligiosas han surgido para promover un diálogo entre ciencia y fe.
Por ejemplo, el movimiento Ciencia y Fe en el cristianismo o la Templeton Foundation apoyan iniciativas para explorar la compatibilidad entre ambos ámbitos. Estos movimientos buscan mostrar que la ciencia y la fe responden a preguntas diferentes. La ciencia aborda el cómo y la fe el por qué. Así promueven una visión armoniosa que permite conciliar la evolución y la historia humana con una comprensión espiritual y religiosa del origen de la vida. Como podemos ver, este tema es muy complejo. Nos gustaría conocer su punto de vista, déjenlo en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.